a todas las personas que nos siguen en este momento, que nos están transmitiendo y escuchando a través del Facebook del Centro Médico Nacional de Biología Molecular. Sean bienvenidos a esta mesa redonda de un tema que todos los mexicanos nos preocupa, pero que también nos ocupa. Así es que el día de hoy quiero darle la bienvenida al panel, ya que hablaremos de COVID-19. Y quiero presentarles al director del Centro Médico Nacional de Biología Molecular, quien es médico y además doctor en biotecnología. Doctor José Carlos Jiménez Ortega, bienvenido. Buenas tardes. Quiero darle la bienvenida también y agradecerle su presencia a pesar del arduo trabajo que ha tenido estos últimos días al doctor Roberto Flores Luna, quien es especialista en medicina preventiva y salud pública, egresado del Instituto Nacional de Salud Pública y que además elabora actualmente en la Oficina Central de los Servicios de Salud del Estado de Puebla. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Quiero agradecer también la presencia del doctor en Ciencias Julio César Tobón Velasco, quien es docente investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, docente también de la Universidad del Valle de Puebla de la División de Salud, y además docente de la Maestría en Medicina Regenerativa del Instituto de Estudios Superiores en Biotecnología Médica. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Y también nos acompaña un experto en diagnóstico molecular, ingeniero en biotecnología, que además cuenta con maestría en biotecnología, maestro Emanuel Rojas Morales. Gracias por su presencia. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Y sin más preámbulo, para no demorar nuestra transmisión, ya que tuvimos un detalle aquí de las condiciones naturales, se soltó de pronto en Puebla muchísimo el aire, y se nos fue la transmisión hace unos momentos, por lo que vamos a reiniciar desde el inicio para que no se pierda ningún detalle de lo que ya habíamos platicado. Quiero dar inicio preguntándole al doctor Roberto, ¿cómo podemos definir el COVID-19? ¿Qué es esto, doctor? Hola, mira, es un tema que está en boga, realmente es una situación, ya lo comentabas, que nos preocupa, pero sobre todo que nos ocupa. El COVID-19 es una enfermedad causada por un virus denominado coronavirus debido a su estructura, que causa una enfermedad en todo el organismo. Sin embargo, el mayor impacto que tiene es sobre la vía respiratoria, que es precisamente lo que primordialmente se habla a nivel global, ¿no? Es un problema de nivel mundial, sabemos que actualmente se considera una pandemia, y pues bueno, el origen primordialmente es el coronavirus llamado SARS-CoV-2. Doctor José Carlos, ¿cuáles son los síntomas que puede presentar un paciente y que lo lleve a pensar que tiene coronavirus? Pues mira, la sintomatología, según la estadística mundial, ha mostrado determinado conjunto de signos y síntomas que son característicos de la enfermedad. El primero de ellos es la fiebre. La mayoría de los pacientes cursan con fiebre, acompañada de una tos seca, en su mayoría, pero también puede ser acompañada por secreción. Eso es importante porque se ha hecho la promoción de que si es tos seca es COVID, si no es tos seca no es COVID. Entonces debemos estar conscientes que puede ser cualquier tipo de las dos manifestaciones. Y un tercer signo que no se le ha prestado demasiada atención, como decía hace un momento, es la fatiga y el malestar general. La fatiga y el malestar general es uno de los signos que se presenta con mayor frecuencia, o síntomas se presenta con mayor frecuencia en los pacientes. Otra es el dolor de garganta, que puede presentarse en un pequeño porcentaje, aproximadamente 25 o 30% de los pacientes, y dolor de cabeza. Estos signos y síntomas van a variar según las condiciones del paciente. Es decir, no se van a manifestar de la misma manera. Aproximadamente solamente el 20% de los pacientes que se lleguen a infectar no van a presentar la enfermedad, que es la manifestación clínica. Un gran porcentaje de ellos lo va a presentar, y solamente un pequeño porcentaje de estos va a tener una complicación grave que puede llegar a costar la vida, que ronda más o menos el 4% de la actualidad de aquellos que presenten la enfermedad. Esto también va a cambiar, como decía yo hace un momento. ¿Por qué? ¿Quiénes son los pacientes más susceptibles? Pues aquellos que tengan mayor edad o un estado celular que se conoce como inmunosenescencia, es decir, que el sistema inmunitario se encuentra envejecido y por lo tanto no responde de la manera adecuada ante la infección. Y el otro fenómeno es el acompañamiento de enfermedades crónicas o degenerativas, o incluso de tratamientos inmunosupresores para aquellas personas que padecen
Puede ser enfermedades como artritis, lupus eritematoso, algunos tipos de vasculitis, o que se encuentran bajo tratamientos de quimioterapia. Ellos son personas que pueden presentar sintomatologías o pueden ser más fácilmente infectados por este virus. Doctor, una pregunta. ¿Por qué hay diferentes casos o mayores casos en algunas otras partes del mundo a diferencia de México? Si es el mismo virus, ¿tiene alguna relación o alguna explicación a esto? Sí, mira, primero, yo lo atribuiría a dos razones principalmente. Primero, que el virus tiene una fase de infección y otra de manifestación clínica. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque una cosa es que tú te infectas, tienes un periodo de incubación que es aproximadamente 15 días, y la otra es que tú manifiestes la enfermedad. Entonces, la mayoría de los países han contado con 2 hasta 3 semanas donde ocurre todo el periodo de infección, y aproximadamente la cuarta y quinta semana es cuando la enfermedad se presenta clínicamente en la población infectada, y es cuando se dan los conflictos con la atención hacia los pacientes en el sector de salud pública. Esa es una. La otra, también es muy importante que los países que están menos más afectados son aquellos países que tienen grupos etarios de más edad, es decir, que les hablaba que el promedio de edad son personas de 60 años, 65 años, mientras que en América pues, tenemos un promedio de edad de personas de 40. Pero también hay que tener muy presente el factor de enfermedades crónico-degenerativas. En México, la diabetes. En México todavía nosotros no sabemos qué esté pasando con este trastorno, con esta infección de la diabetes, puesto que todavía estamos en una fase de infección y no manifestación clínica, ¿no? Y tendremos que esperar a ver cómo se comporta en las próximas semanas. Doctor Roberto, en base a los síntomas que sobre todo comentaba el doctor, el paciente puede presentar fiebre, malestar general, tos secas, ¿no? Lo cual a veces se confunde con un cuadro gripal. ¿Cuándo es el momento indicado para las personas que están escuchándonos aquí en esta transmisión? ¿Cuándo es ese momento en que ellos deben de acudir a la unidad de salud para ser diagnosticados? ¿Todo el que tenga estos síntomas tiene que llegar con un médico y saturar el servicio? ¿O cuál es la indicación? Sí, mira, aquí hay una situación muy interesante y bueno que se comenta esto. Ya se comentaba hace rato por parte del doctor que los síntomas son muy generales, ¿no? Hablamos de que padecimientos de cualquier otro tipo respiratorio sí nos pueden causar tos, algún otro padecimiento nos puede causar fiebre, nos puede causar malestar general, que son muy cardinales, digamos. Aquí, importante es, si alguien presenta estos síntomas, quedarse en casa, no hay otra opción. Para poder acudir a un centro de salud y para que no se sature, aquí las personas deben acudir cuando estos síntomas ya empiezan a dar, nosotros lo denominamos datos de alarma, como cuáles son una fiebre que no cede, que lleva varios días, que sobrepasa los 39 grados centígrados, que llegue un malestar general, que decaiga y que lo tire, como dice tradicionalmente, lo tire en cama, esa situación, o ya se había comentado, que tengan datos respiratorios que impidan propiamente respirar, ¿no? Esto es que pues haya sensación de que se están ahogando o que tengan una sensación de falta de aire. Estos datos sí son cardinales para que primordialmente se presenten en un centro de salud. En otro caso, sería simplemente quedarse en casa. ¿Hay algún medio, ya sea de los servicios de salud o bien del IMSS o de alguno de estos institutos gubernamentales, donde se pueda dar aviso o el paciente lo haga desde su casa? Sí, de hecho, aquí en la ciudad de Puebla hay una aplicación que en un momento se la repongo para que se las podamos compartir, donde ustedes la descargan en su teléfono y vienen algunos datos que les pueden facilitar esto, ¿no? Y en caso de que se detecte un dato de alarma, viene un número telefónico, un enlace con el cual ustedes pueden reportar la sintomatología y entonces sí, ya se les puede brindar una atención. Esto no significa que tampoco, porque no tienen estos dispositivos, no puedan acudir a una unidad de salud, pero insisto, solamente cuando los datos realmente lleguen a ser de alarma, como los denominamos. Maestro Tobón, usted que es experto en todo esto de las bacterias, los virus, durante diferentes medios no científicos, aclaro, de pronto empezaron a relacionar esto del COVID y decían que tenía menos vida si estaba expuesto a lugares que eran geográficamente más cálidos.
Claro. Me gustaría que nos comentaras si esto es un mito o es una realidad, porque de pronto la gente andaba así como que todo el mundo diciendo de boca en boca que aquí en México no nos pegaba y menos en el norte del país porque era muy cálido. Claro, esto prácticamente reside en el hecho de que existen dos tipos de virus que generan problemas respiratorios. Muchos de ellos son de naturaleza de virus no envueltos. Eso implica que prácticamente son más viables en cuestiones de la reproducción desde el punto de vista que son más sensibles a estos cambios de temperatura, frío, calor o radiación. Y entonces esos virus de naturaleza no envueltos pues prácticamente desarrollan ese criterio. Sin embargo, recordemos desde el punto de vista molecular de nuestro virus en cuestión, que es el SARS-CoV-2, este es un virus envuelto, tiene una capa endoproteica, bueno, mayoritariamente de lípidos, que lo hacen más resistente. Justamente en esta cuestión de la pandemia de COVID-19, es comparado a la que se estableció con MERS, con SARS, en sus respectivas manifestaciones, donde también estos virus no presentaban ninguna cuestión de sensibilidad o susceptibilidad a cambios atmosféricos, tanto de presión como de temperatura. Evidentemente, eso es un rasgo que no nos beneficia, porque prácticamente en cualquier cuestión litoral o en cuestión de identidad desde el punto de vista de su posición a nivel geográfico, puede tener y desarrollar las mismas manifestaciones clínicas. Así estemos hablando, por ejemplo, a nivel del Ecuador o bien a nivel de los polos. O sea que para los que nos están siguiendo, recuerden que esto no influye en lo absoluto. Es el mismo virus y nos da obviamente la misma enfermedad aquí en México, en Europa, etcétera. No tiene nada que ver la condición de si el lugar tiene un clima más caliente que otro, más frío. Y bueno, me gustaría, aprovechando que tenemos aquí a nuestro experto en salud pública, de acuerdo a las últimas estadísticas, ¿cuántos casos actualmente existen aquí en la ciudad de Puebla, doctor Roberto? Okay. Algo importante de comentar, sabemos que los casos se van reportando paulatinamente y tenemos fechas establecidas de corte. Es decir, a la 1 de la tarde termina el corte del día, digamos en este caso el día de hoy termina a la 1, sin embargo los datos se reportan hasta más al rato cuando ya sale la conferencia. Entonces los datos que ahorita les voy a compartir son datos del 1 de abril, que fue el día de ayer. Al día de hoy tenemos 106 casos positivos aquí en la ciudad de Puebla, de los cuales 56 son hombres, 50 son mujeres, y la edad de los pacientes va desde los 17 años hasta los 77 años, lo cual hablamos que es un rango muy amplio en la ciudad. Y esto ha ido incrementando últimamente. Así es, ha ido incrementando. Si nosotros analizamos los casos, cómo se han ido comportando, sabemos que paulatinamente ha ido en incremento este número de casos. Y luego a nivel nacional, ¿no? Ahora, otra cosa también importante de aclarar, aquí en el estado de Puebla tenemos una diversidad de municipios y obviamente por las características puntuales de cada uno de ellos es que se concentran más en unos que en otros. En este caso, en la capital, por la misma movilidad de la población, por las mismas características de esta sociedad, es que se presentan más aquí en la ciudad, a diferencia de lo que es los municipios periféricos. Además de que en muchos municipios periféricos o en muchos pueblos, la gente todavía no cree en esto. Doctor, ¿cree que probablemente ya existan casos que no son diagnosticados porque la gente ni siquiera acude como tal a un servicio de salud? Eso es muy interesante, creo que vale la pena puntualizar algunos detalles. Hace rato mencionábamos que las características de esta enfermedad han ido avanzando con el paso de los días, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad que tiene prácticamente 3 meses de estar en estudio, entonces hay muchas situaciones que nos faltan todavía por conocer. Hablaba yo hace rato de las características del municipio dado su movilidad. Sabemos que generalmente aquí en la ciudad hay más desplazamiento, ¿no? Tenemos aquí cerca el aeropuerto, tenemos una central camionera que viaja por todo el país, por llamarlo así, y obviamente esta movilidad es la que favorece que los contagios se vayan dando. Situación que puede ser muy distinta en los municipios alejados, ¿no? Si hablamos de las sierras del estado, no la Sierra Norte, la Sierra de Tehuacán, realmente esta población no se mueve tanto. No significa que no suceda así, ¿no? También tenemos otra situación importante. Mucha de la gente que vive en la sierra generalmente se va fuera de la ciudad, no de la Ciudad de México, viene aquí, y eso puede complejizar las cosas. Sin embargo, al momento no existe un número de casos importantes en esos lugares.
Ok. Doctor José Carlos, en base a la información que hemos compartido, ¿considera usted que los números que se reportan actualmente son los únicos casos existentes o cree que existe un diferencial importante entre lo que se reporta y lo que hay allá afuera? Porque muchos casos son asintomáticos. Mira, esta es una pregunta complicada de contestar, pero voy a tratar de ser lo más pragmático posible para hacerlo. Considero que, de entrada, si tú tienes un 20% de pacientes que son asintomáticos, pues tienes un 20% de personas. De cada 100 personas, 20 pueden estar contagiando libremente sin presencia de enfermedad. Entonces, desde ahí ya tenemos un sesgo importante, porque son personas que no se toman en cuenta para un diagnóstico y por lo tanto, al desconocerse, tampoco se les toma en cuenta como transportadores de una enfermedad. Eso es muy importante. Segundo, algunos de los pacientes, lo habíamos dicho, gran parte de los pacientes, aproximadamente seríamos 60% de los pacientes, va a presentar un cuadro gripal leve, que puede confundirse con una faringitis convencional. Es un dolor de garganta, con un poco de sufrimiento nasal, y se acabó. Y ahí tenemos otro gran porcentaje de personas que no van a presentar signos y síntomas, va a poder contagiar fácilmente a aquellos que le rodean. Y finalmente tenemos ya el cuadro sintomático, que van a ser un 18-20%, que son los que sí van a dar una sintomatología clara. Con esto lo que yo les quiero decir es que sí, creo que hay un sesgo, pero no solamente vamos a hablar de un sesgo de diagnóstico, sino un sesgo propio de las manifestaciones, del comportamiento de la enfermedad. Eso es lo que yo sí quiero que quede claro. Porque también está sucediendo mucho en el país que de pronto decimos, es que no nos diagnostican, es que no hacen eso. Creo que cada país tiene que tomar las medidas de acuerdo a sus posibilidades y a la población que tiene. Estamos hablando que somos 120 millones de mexicanos aproximadamente, pues imaginen 120 millones de pruebas para detectar asintomáticos, ¿no? Es muchísimo. Sin embargo, es muy, muy importante que podamos entender que probablemente lo que conocemos los enfermos en la actualidad sea mayor. ¿Cuáles son los grupos vulnerables, doctor Jiménez, a los que les puede dar mayormente esta enfermedad? ¿Solo son los mayores de 60 años o existen más grupos vulnerables? No, miren, esto es también interesante. Creo que en la medicina regenerativa hay una situación que casi no se evalúa en la medicina convencional, que es lo que les comentaba, que es la inmunosenescencia. Inmunosenescencia hace referencia a la disminución de las capacidades del sistema inmunológico para defendernos conforme va pasando el tiempo o la edad de nosotros. Esto es importante o es relevante porque quiere decir que los mayores de 60, 65 años son los más propensos por este pequeño factor. Pero este factor, que es muy importante, también se puede ver modificado o puede estar presente en otro grupo de personas. Que aquí es donde tenemos que tomar conciencia todos los mexicanos, que son todos aquellos que padecen de enfermedades crónicas y degenerativas. ¿Quiénes padecen de enfermedades crónico-degenerativas? Los diabéticos. En México tenemos muchísima población con diabetes. También tenemos a los hipertensos, tenemos a las personas con enfermedades autoinmunes, como la artritis, el lupus, algunas enfermedades vasculares, como el TABA, etc. Y también tenemos personas que se encuentran en tratamientos médicos, como la quimioterapia o la radioterapia, personas que tienen cáncer. Entonces, como verán, la enfermedad de pronto ya no solamente afecta a un grupo poblacional específico. De ahí que en México estamos encontrando rangos tan amplios, porque la diabetes es una enfermedad que es muy frecuente. Entonces, tanto puede afectar a una persona de 15, 16 años, que puede tener cáncer, diabetes o otra enfermedad, hasta una persona que tiene 40, 50 años, que en teoría no debe entrar no debe tener esa morbilidad, es decir, el virus no debe infectarla fácilmente. Para tener tanta tasa de enfermos crónico-degenerativos, creo que estamos viendo que personas de edades más jóvenes están siendo infectadas. Y ese es el problema que sí tenemos que tomar en cuenta,
porque estar sano no significa estar bien. Y también no significa, y esto es una base hacia tu ser, hacia tus seres. Yo probablemente me salgo en Corea y en otros países como Francia, estaba un fenómeno que los menores de 30 años, pues siempre yo no siento nada, me siento bien, me escapo, y son los primeros que se están escapando, los que no están obedeciendo las cuarentenas. Pero ellos resulta que son portadores, y ya ellos no van a enfermar, pero llevan el virus a su casa. Y en México tenemos estadísticas donde al menos hay un anciano por familia. Entonces, el problema, como ven, es más grande que solamente el que podamos encontrarnos el virus allá afuera. Es una situación también de mucha responsabilidad para nosotros y nuestros seres queridos. Por eso, señoras, señores, adolescentes, jóvenes, sobre todo que de pronto quieren andar paseando, recuerda, quédate en casa. Si tú quieres a tus seres queridos, a esos seres que comparten contigo todos los días una casa, seamos responsables. Esto no es un juego, ni es una cuestión política, ni es un misterio, ni nada por estas cosas que de pronto pasan en la mente de los mexicanos, de los poblanos. Así es que, por favor, este es un llamado de atención, un exhorto. Quédense en casa. Ya habrá tiempo para disfrutar, para salir, para tomar, para caminar, para todo lo que quieran, los santos, etc. Pero este no es el momento. Y me gustaría, doctor Roberto, preguntarle, a nivel médico, ¿cómo se diagnostica COVID? Eso es algo, bueno, puede ser fácil y complejo a la vez. Para que nosotros digamos que un paciente tiene COVID, tenemos que hacer una prueba. Y con la prueba saliendo positiva, que es el PCR, con eso confirmamos el diagnóstico. Sin embargo, hace rato ya lo comentaron ampliamente que los datos clínicos son sugestivos, por eso hablamos de pacientes sospechosos. Y que también hay pacientes que son asintomáticos y no vamos a poder visualizar una característica clínica y que tengan el virus, ¿no? Pero hoy en día, para poder confirmar o decir que un paciente tiene el COVID, tenemos que hacer una prueba, ¿no? Hay algunos auxiliares de diagnóstico que nos sirvan a los médicos, no sé, una radiografía de tórax, una tomografía computarizada de tórax. Sí hay características, sí hay laboratorios, hay radiografías. Sin embargo, los datos clínicos que vamos a tener son similares a otras enfermedades, ya lo comentábamos. En el caso de los pacientes que se tornan graves, hablamos de neumonías. Una neumonía tiene datos característicos en una radiografía, que son los infiltrados, bueno, y otros datos que aparecen por ahí en la imagen, y que eso nos habla de que tiene un proceso neumónico el paciente. En el caso de los pacientes con COVID, los datos son muy similares, son los mismos, de ahí en que la diferencia únicamente sea mediante una prueba confirmatoria. Además, hablando de laboratorios de sangre, muestras de sangre, también tenemos, por ejemplo, que baja o se ve alterada la fórmula blanca de nuestras defensas, en donde tenemos datos en que hay un virus actuando en el cuerpo, ¿no? Eso nos podría hablar de algunas características. Ok, y bueno, ya que estábamos hablando de que esta es la prueba exclusiva, que nos puede decir positivo o negativo, maestro Manuel, usted es totalmente experto en esta parte del diagnóstico molecular. Me gustaría que nos dijera qué es PCR y cómo se realiza. El lenguaje que la gente que nos está en este momento transmitiendo lo pueda entender. ¿Cómo se hace esto? Muy buena pregunta para todos. La PCR es una reacción en cadena de la polimerasa, que quiere decir que es una prueba que se realiza única y exclusivamente en un laboratorio, que va a depender de muestras, en este caso de origen humano, puede ser sangre, puede ser saliva, puede ser un proceso de tejido, que va a pasar por un proceso exclusivo de obtención y además en el laboratorio se hará un proceso precisamente de extracción del material genético que contiene pues, este tipo de muestras. Entonces, esta reacción en cadena de polimerasa nos permite a nosotros contabilizar, detectar la partícula más pequeña del virus, en este caso, con esta cuestión que estamos enfrentando, y eso a nosotros nos permite saber la presencia o la ausencia del virus. ¿Cómo se desarrolla también este proceso? Bueno, se utilizan productos especiales, como en este caso enzimas o
reactivos especiales que podemos denominar de una manera mucho más coloquial, para que precisamente en combinación con este tipo de partículas, pues el equipo pueda realizar este tipo de detección o cuantificación. Los tests o pruebas rápidas que en algunos países están promocionando, hablemos de Estados Unidos, ¿tienen la misma efectividad en el diagnóstico que la PCR? ¿Sirven? Hay una pequeña controversia que cabe destacar. Recientemente, sí, hubo una presentación por parte del presidente de la Nación de Estados Unidos acerca de las pruebas rápidas, pero cabe mencionar lo siguiente: una prueba rápida, a modo de referencia para todos, es una simple prueba de indicadores. ¿Qué quiere decir esto? Algo mucho más fácil de entender. Si nosotros tomáramos, por ejemplo, una prueba de embarazo, nosotros veríamos a través de la orina, veríamos una indicación de si está embarazada o no está embarazada la persona, ¿no? Esa es una prueba rápida, que cualquier persona puede accesar a ella, e incluso en este caso de los pacientes, pues se puede realizar ahí en su cama, donde está, y se puede saber si hay o no presencia de virus. Pero ojo con lo siguiente: una prueba rápida no es lo mismo que una prueba de PCR. ¿Por qué? Porque la prueba de PCR tiene una alta sensibilidad a detectar fragmentos pequeños del virus o partes del virus. Y en cuanto a una prueba rápida, no tiene esta alta especificidad o no tiene esta alta calidad. ¿Por qué? Porque puede basarse en la dependencia del colorante, puede basarse en la dependencia del anticuerpo que está detectando. Y actualmente, en el mercado, cabe destacar, se está ofreciendo, no voy a decir obviamente marcas, se está ofreciendo pruebas rápidas para detectar el virus. Pero ¿qué pasa con esta situación? Pues bueno, se genera una mayor demanda. Actualmente incluso la FDA y la OMS ha reportado que no es necesario utilizar estas pruebas rápidas, ya que no cuentan con una validez sobre el resultado obtenido. Entonces tenemos todavía pruebas rápidas en el mercado que están surgiendo, que no tienen una alta confiabilidad, y sin embargo la prueba más confiable que desarrollan los diferentes institutos encargados aquí en México, como es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pues recomienda incluso la prueba de PCR por la alta tasa de confiabilidad que tiene. A la gente que nos está siguiendo, los invitamos a que durante esta transmisión en vivo, si tienen alguna pregunta, pueden escribir directamente en el momento de la transmisión o bien mandar un mensaje inbox. Ahí nuestros compañeros están atendiendo sus preguntas y en un ratito las voy a empezar a mencionar porque ya me están llegando, pero antes de dar lectura a las preguntas que ustedes están elaborando, quiero preguntarle al maestro Tobón, en relación al laboratorio de análisis clínicos, ¿existen algunas literaturas, obviamente internacionales, que relacionan, aunque no es un diagnóstico preciso, sí dan algunos datos clínicos y lo relacionan con COVID? ¿Qué laboratorios de análisis clínicos hay ahí escritos en la literatura que se puedan recomendar a este paciente? Pues como el doctor hace un momento comentó, la parte más fundamental del análisis clínico en una química sanguínea será la observación de la línea blanca, los leucos, específicamente encontrando una subpoblación celular que va de forma dirigida en su acción sobre la parte viral, que son los linfocitos T, específicamente, los linfocitos C, que son linfocitos T citotóxicos. Estos subtipos son o se elevan justamente cuando está presente bajo una infección viral. Entonces, una prueba rápida, digamos así, en cuestiones clínicas, lo único que nos evidencia es que hay un aumento de esta población celular, no diferencial, simplemente son aumento de linfocitos. Y posteriormente, si lo podemos acoplar a una citometría de flujo, por ejemplo, podríamos diferenciar el subtipo de linfocito que estemos nosotros analizando y poder correlacionarlo de forma específica sobre una cuestión viral. Sin embargo, no es directo el hecho de que si encontramos linfocitos citotóxicos implica que es directamente proporcional a la presencia, en este caso, del SARS-CoV-2. Es la parte más fundamental. Evidentemente, existen otros paneles, por ejemplo, una biometría hemática, pruebas, por ejemplo, de función hepática, de función cardiovascular o de lesión cardiovascular, pero como lo han indicado los médicos aquí presentes, posiblemente son correlaciones que podrían estar asociando a esta cuestión, pero no es de forma directa. Por eso es que ahora se ha relacionado mucho también el dinero que. Claro, entonces, para realmente estar
descartando el hecho de que tengamos o no la presencia de este virus, el SARS-CoV-2, como ya lo indicó el maestro Emanuel, fundamentalmente se tiene que hacer la técnica, y aportando en ese contexto, prácticamente no es viable el hecho de hacer pruebas rápidas independientemente de su naturaleza. Actualmente existen pruebas sanguíneas, pero recordemos que las pruebas sanguíneas, su base técnica es un ensayo de ELISA, que es lo que están buscando anticuerpos. Prácticamente eso implica que deberían de tener un título, o sea, una cantidad lo suficiente como para poder ser marcada como positiva o negativa. Posiblemente tengan la presencia del virus, pero aún no títulos suficientes, o sea, concentraciones adecuadas del anticuerpo, y por tanto la prueba sale negativa. Ello no implica que no lo tengan. ¿Sí me explicó? Entonces la única forma factible de realmente descartar es la técnica que en términos técnicos reales se denomina RT-qPCR, por el tipo de virus con el cual estamos nosotros enfrentando. En este caso es un virus de naturaleza de ARN en cuestiones de ácidos nucleicos. Ok, muchas gracias. Voy a darle lectura a una de las preguntas del público. Ofelia Luna Gómez menciona: si soy asintomática, ¿significa que nunca sufriré esta enfermedad? ¿Quién me contesta? Sobre esa pregunta, bueno, es muy interesante. Hace rato ya lo platicábamos. Puede haber una gran variedad de pacientes que cursan la enfermedad, que tengan la enfermedad en su organismo, tengan el virus, pero no desencadenen algún síntoma de una enfermedad propiamente. Actualmente, insisto, decíamos, este virus tiene 3 meses que se está estudiando. Prácticamente no hay unos estudios que nos digan donde efectivamente una vez que nosotros tuvimos el virus en nuestro organismo, nos volvemos inmunes a él. Hay algunos casos que se han reportado, que habría que revisar puntualmente la literatura. Pero al día de hoy se habla de que sí existe el riesgo de que si nosotros no hemos presentado un síntoma, en algún momento podamos desencadenar esta enfermedad. Insisto, pero bajo ciertas premisas, ya lo decíamos, que no a todas las personas se le puede presentar síntomas y tampoco todos se van a poner graves. Y hay una segunda pregunta. Una persona que se sometió al tratamiento por dar positivo a coronavirus queda ya inmune, ya no le puede volver a dar esta enfermedad. ¿Doctor Fernández? No, tampoco. Miren, creo que hay un gran vacío ahorita en el conocimiento sobre la enfermedad, puesto que es una enfermedad que nos ha venido preocupando epidemiológicamente prácticamente desde el mes de diciembre, ahora, ¿no? Abril. Entonces todavía hay mucha desinformación. Lo que sí se ha notado es que hay personas que tienen la tasa de reinfección, es decir, que pueden volver a ser infectadas por el virus. Y aquí sí me gustaría tomar lo que dice el doctor. Una cosa es que el virus te infecte y otra cosa es que tengas la enfermedad, manifiestes la enfermedad. Tú puedes estar infectado en realidad contagiando a las personas, pero no necesariamente sintomático, es decir, que presentes cuadro clínico de fiebre, tos, cansancio, dolor de cabeza, etc. ¿Sí? No necesariamente lo vas a tener, pero sí lo puedes transmitir, como decía el doctor Tobón en su momento, pero tampoco te hace exento de que en algún momento tú puedes presentar la sintomatología. Entonces, para fines prácticos, aunque te hayan tratado por el COVID, en un momento determinado puedes volver a presentar sintomatología. O sea, sí puede pasar que yo me vuelva a enfermar o bien vuelvo a tener los síntomas, estoy reinfectado. Claro que sí. Ok. Bien, pues esperemos que a la señora Ofelia le haya quedado claro la interrogante que nos hizo favor de enviarnos a través de Facebook. Maestro Manuel, ¿cuánto tiempo vive el virus en superficies metálicas? ¿Existe alguna investigación al respecto? Sí, recientemente, a finales precisamente de enero de este año, se reportó la persistencia del virus a través de diferentes materiales o diferentes superficies, los cuales van desde el material como lo es el metal, el aluminio, el papel, la madera, el vidrio, el plástico. La persistencia del virus en este tipo de superficies puede variar entre los 48 horas y hasta incluso llegar hasta los 4 días. Esta persistencia se debe precisamente a la estructura que tiene este virus. Nosotros debemos de entender que cada virus también
tiene diferentes estructuras, como ya lo mencionó el doctor Rodo en su momento, y esto favorece que esa persistencia en el material sea determinada por el tiempo o la calidad incluso hasta del material. No obstante, también el estudio sugiere el tipo de soluciones, en este caso preparar, por ejemplo, jabón, preparar, por ejemplo, cloro, alcohol, para eliminar la mayor cantidad de virus persistente en los materiales. Y esto hace referencia a, por eso, el uso del alcohol en gel para las manos, de lavarse muy bien en las manos, de si uno va a trabajar en el transporte público, llegando a casa, pues lavarse las manos muy bien, con agua y con jabón, limpiar superficies con una cierta cantidad de cloro comercial, que nosotros podemos encontrar en cualquier centro de distribución. Y el beneficio de esto es que nosotros vamos a disminuir la persistencia del virus en todas esas superficies. Pero es muy importante que tengamos conciencia, porque aquí en Puebla, cuando empezó todo esto de que venía fuerte nuestro COVID-19, de pronto la gente abarrotó farmacias, supermercados, y todo el mundo vació los estantes del alcohol, ¿no? O bien, más bien del gel antibacterial. Sin embargo, si nosotros observamos, muchos geles traen un porcentaje muy bajo de alcohol. Por eso les comentaba el maestro Manuel que debe de ser del 70%. Si ustedes hacen un análisis y pónganse a ver el que compraron, seguramente muchos de esos no tienen ese porcentaje. Y la siguiente pregunta para el doctor Roberto Flores es tanto para el perfil del público en general como para el personal de la salud. ¿Cuándo es recomendable el uso de cubrebocas? Es una pregunta muy interesante porque definitivamente genera mucha incertidumbre de muchos aspectos. Como bien decía, en el caso de las personas, sobre todo el personal de salud, sabemos que cuando los médicos o enfermeras o quien está atendiendo a un paciente que tenga datos clínicos o sospechosos sugestivos de que tenga la enfermedad por COVID, hay que usar el cubrebocas, el N95, perdón, y es el que se recomienda, obviamente porque están en un contacto directo con el paciente. En el caso del resto del personal, sí se recomienda el uso de cubrebocas, porque al final de cuentas, hace rato se hablaba de que el virus, a la hora que nosotros estamos hablando, está en el medio ambiente, ¿no? Ahora, hablando ya de la población en general, cuando estamos en las calles, realmente la forma de contagio no es tan grande. Ya habíamos hablado de la cuestión de la sana distancia. Si en este momento alguien estuviera enfermo, pues el hecho de estar muy cerca sí nos vuelve susceptibles, y por eso es recomendable que la persona que está enferma con síntomas respiratorios sí use el cubrebocas, porque eso disminuye la proyección que salen los virus de nuestro cuerpo, ¿no? Pero bueno, sin embargo, también se ha visto que el uso masivo de cubrebocas también puede ser beneficioso. Sin embargo, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque si nosotros empezamos ahorita a que todo el mundo usara cubrebocas, vamos a tener desabasto de este insumo, y esto nos podría afectar sobre todo en el caso del personal de salud, que son las personas que sí están en contacto directo con los pacientes. Y que por eso mucho personal de la salud, que hoy no tiene insumos, se ha visto contagiado, y no es ningún secreto ni es algo que no podamos decir. Mucho personal que está dedicado a cuidarte a ti, que estás del otro lado de la computadora, el día de hoy no tiene los recursos, porque seguramente tú corriste y fuiste a comprar todo un paquete con 200 o 300 cubrebocas que hoy nos están haciendo falta a nosotros. Doctor Roberto, ¿considera que este cuadro clínico que se está presentando debe de ser una preocupación para la Organización Mundial de la Salud a futuro? Es decir, que nuevamente se presenten brotes de casos en unos meses. Definitivamente es una preocupación para la Organización Mundial de la Salud. Precisamente esa es una instancia a nivel mundial que nos va marcando ciertas pautas, ciertas recomendaciones. De hecho, la Organización Mundial de la Salud fue quien declaró como pandemia, a que se refiere a que precisamente está afectando a una gran cantidad de países y obviamente un gran número de personas. En este sentido, sí es importante mencionar que, bueno, esta enfermedad no es algo que va a terminar en una semana, 2 semanas, sino se puede prolongar muchísimo tiempo. Lo hemos visto con otros padecimientos similares que hace rato ya se mencionaban, ¿no?
casos en donde se han presentado cuestiones respiratorias similares. Un caso muy puntual del cual podemos hablar es el caso de influenza. En 2009, lo que hoy fue Wuhan en China era la Ciudad de México en nuestro país, en donde este brote empezó y se empezó a diseminar. Hoy por hoy sabemos que la influenza sigue estando presente, ¿no? Aquí la cuestión es que ya tenemos una vacuna, ya tenemos un tratamiento específico. En el caso de coronavirus, todavía no tenemos estos detalles. Entonces, eso sí es importante porque precisamente a la Organización Mundial de la Salud nos preocupa que en próximas semanas, en próximos meses, esta ola de contagios se vuelva otra vez a mover. Por eso es que sí es muy relevante retomar lo que ya se platicaron, las medidas preventivas, la sana distancia, el resguardarnos en casa. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que la epidemia no se repunte tan alto, sino se vaya extendiendo con el tiempo. Y eso da prioridad a que, bueno, aparezca una vacuna, que aparezca un tratamiento y sobre todo a que nuestro sistema de salud sea capaz de poder atenderlo, ¿no? Si ahorita los que estamos aquí nos vamos a tener un centro de salud, lo vamos a saturar, pero si nada más uno de nosotros acude, es mucho más fácil que lo podamos atender. Doctor Jiménez Lorín, con cara de querer participar, tenemos 2 minutos por si quiere hacer un comentario agregado a lo que dijo el doctor Roberto. Miren, sería muy breve. La epidemia va a tener tres rostros para la autoridad. El primero es que efectivamente nosotros como población entendamos lo valioso que es la cuarentena, para que de esta manera el virus no tenga la probabilidad de replicarse en nosotros. Eso va a hacer que la tasa de infección disminuya. Y puede ser que tengamos menos episodios como pasó con el SARS, con el MERS en su momento. La otra situación que tenemos es que si no hacemos caso de esto, y esto no lo llegamos a resolver, no solo en México, en todo el mundo, como ya vamos a hablar como humanidad, no vamos a hablar solamente como país. Si no somos capaces de resolverlo, vamos a tener epidemias de COVID de forma intermitente. Y eso sí es muy grave, porque quiere decir que pudiéramos tener periodos de 2 meses, 4 meses y además estacionales, hasta que llegue el tercer momento, que es que tengamos una vacuna. Esa vacuna en la actualidad se ha especulado mucho en Francia, se ha especulado en Estados Unidos, sobre todo en China, incluso en Corea se está especulando mucho con ella, pero para que una vacuna realmente vea la luz de forma eficiente y efectiva sobre esta enfermedad, tienen que pasar al menos 18 meses. Hablando de que están trabajando de la manera más efectiva, un conjunto de personas realmente expertos en esto que puedan probar en las poblaciones. 18 meses, año y medio. Entonces quiere decir que durante año y medio podemos estar presentando oleadas intermitentes de esta enfermedad en todo el mundo, nosotros. Ok, tenemos otras 2 preguntas. Yo sé que hoy estoy muy preguntona, pero es que el público está igual el día de hoy. Y esta pregunta va enfocada tanto al maestro Manuel como al maestro Tobón. Dice Eva Hernández, ¿cuáles serían las estrategias a evaluar para diseñar la vacuna? ¿Y qué enfoque debe darse en un futuro para evitar enfermedades de este tipo? Muy buena pregunta. Ok, bueno, voy a comenzar con la palabra. En la fabricación de vacunas está implicado el hecho de primero determinar la parte molecular a la cual va a ser dirigido. Recordemos el hecho de que existe en nuestro virus diversos puntos moleculares desde el punto de vista proteico o de ácido nucleico que puedan ser factibles o blancos para ser susceptibles a generar nuestra vacuna. Cuando hablamos de virus, específicamente a nivel de ARN, es en forma técnica un poco más sencillo la fabricación. Ello no implica que a partir de 2 o 3 meses ya tengamos una. Como bien lo indicó el doctor José Carlos, pues hay que esperar porque además empezamos de cero y hay que hacer pruebas. Como todo fármaco, debe de sobrepasar ciertas pruebas clínicas, fase 1, fase 2 y llegar a la fase 3. Entonces, regresando a la parte inicial, la mayoría de los estudios reportados donde están trabajando en la parte de un ensayo clínico de fase 1, a nivel de vacunas, el blanco molecular que están utilizando es la proteína Spike. Es una proteína S que se localiza en la membrana de nuestro virus, el cual sirve de anclaje
o de unión al receptor que tenemos a nivel mayoritario, a nivel pulmonar, y es para que él pueda ingresar a esas células y poder infectarlas. Entonces, en esta cuestión, esa molécula, esa proteína es el blanco mayoritario que se está estudiando con la finalidad de poder generar una vacuna dirigida contra esto. Maestro Manuel. Anexando un poco lo que menciona el doctor Tobón, también hay una parte muy importante en el desarrollo de vacunas, que es el seguimiento de estas y el establecimiento de los ciertos tiempos en los cuales se debe aplicar. Por poner un ejemplo que todo el mundo ahorita conoce perfectamente, que ya de hecho se ha ocupado mucho en la vida cotidiana, tiene que ver con la influenza. Nosotros desarrollamos precisamente esa adaptación. ¿Por qué? Porque por ciertos tiempos se aplica la vacuna. Cada una de esas vacunas se va actualizando con el año siguiente, dependiendo de, obviamente, el tipo de influenza que se comienza a desarrollar de manera pues, subsecuente a lo largo del año. Y al siguiente año, esa vacuna nuevamente se renueva y posteriormente se va aplicando a la población. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente en el aspecto de influenza, no solamente influenza se va a mantener controlada, sino que va a llegar a un punto también en que el ser humano ya no va a depender tanto de la frecuencia de la vacuna, que es una especulación que podríamos en algún momento también debatir. Sin embargo, para el actual virus, que afecta a la población en general muy general, no tenemos establecido una dinámica de cómo podría ser aplicado esta vacuna si ya tuviéramos el desarrollo. ¿Por qué? Porque primero, obviamente, como ya mencionó el doctor Juan, se necesita ir pasando de fase en fase para que estas pruebas verifiquen y certifiquen que la vacuna que nosotros estamos usando no va a tener una reacción adversa o letal hacia el cuerpo humano. Y hay otra pregunta, esta es para los médicos. Dice Moni Ramírez, me diagnosticaron asma. ¿Cómo puedo diferenciar la falta de aire y tos por las alergias que padezco con la falta de aire por COVID? Esa es también una pregunta muy interesante porque efectivamente hace rato iniciábamos la charla hablando de que los síntomas de COVID o cualquier otra enfermedad respiratoria son muy similares, ¿no? Entonces sí se puede prestar a que exista una confusión en cuanto a estos síntomas. La falta de aire, bueno, una persona asmática lo conoce, se cierra la vía respiratoria, empieza a sentir como el aire no transita por su garganta, por sus pulmones, y bueno, es una manifestación. Algo similar ocurre aquí. La cuestión aquí que va a diferenciar van a ser los otros síntomas que se agregan. En asma, una persona asmática, cuando tiene una reacción inmediata, únicamente es la falta de aire. En este caso, estamos hablando de que también hay fiebre, de que también hay dolor muscular, dolor en las articulaciones, y pues bueno, este concepto completo es el que engloba a que sea una patología relacionada con COVID. Claro, creo que es muy importante saber diferenciar. Sobre todo los que tienen asma se conocen muy bien y saben lo que está pasando con la enfermedad. Entonces, una de las primeras características es que hay un desencadenante. Es un evento que tiene un desencadenante que lo va a propiciar. Por ejemplo, si yo tengo asma y entro en contacto con un animal, entro en contacto con algo que me pueda provocar una reacción alérgica, inmediatamente voy a sentir esa dificultad respiratoria, además de que se acompaña con un signo muy característico que es la sibilancia, el silbido, ¿no? El paciente presenta un silbido a la hora de respirar, como si fuese el maullar de un gato, como si fuese un silbido propiamente, un silbato, y entonces lo podemos diferenciar fácilmente. Y además, como bien decía el doctor, no está acompañado de fiebre ni malestar general. Cuando estamos hablando de COVID, quiere decir que la fiebre no es casual, no es una fiebre puntual, es una fiebre que persiste por lo menos 48-72 horas por arriba de los 38 grados centígrados, acompañada de fatiga importante, de malestar general importante. Sería como que lo radical para poder diferenciar. ¿Los asmáticos también son un grupo vulnerable para COVID? Claro que sí. Lo había mencionado en su momento, la mayoría de los asmáticos usa terapias de tipo inmunosupresora, precisamente, para que, o algún porcentaje de ellos lo usa, para que esta respuesta inmunológica entre los alergenos, lo que les causa la respuesta exacerbada del sistema inmunológico, esté disminuida.
Eso se llaman inmunosupresores y también son corticosteroides. Entonces, cuando tu sistema inmunitario se encuentra funcionando a la baja, la capacidad, bueno, la probabilidad que seas infectado te va a ser. Doctor Roberto, ¿qué hay sobre las defunciones por COVID en el personal de la salud? ¿Esto está ocurriendo en nuestro país o son noticias falsas? Es importante mencionarlo, lo decíamos en un principio, el personal de salud también está muy expuesto. Si bien el origen de cómo empezó la epidemia viene de otros países, llegó al de nosotros, empezaron a haber algunos casos, los cuales se atendían obviamente en hospitales de tercer nivel, en alta especialidad. Siempre hay un médico o un personal que está relacionado. Lo mencionábamos también, en nuestro país somos una población homogénea, que todos estamos en riesgo, todos tenemos algún padecimiento o podemos tener alguno en algún momento de nuestra vida, y eso hace que nosotros también estemos predispuestos en algún punto a podernos contagiar, sobre todo si no tomamos las medidas que hace rato ya mencionaban. Entonces, sí existe esta posibilidad de que el personal de salud se vea afectado o se haya visto afectado. Habría que analizar bien las noticias. Sinceramente, tendríamos que puntualizar en este momento cuál sí o cuál no, pero de que estamos en riesgo con personal de salud, no estamos en riesgo. Y la pregunta va sobre todo porque, obviamente, ahorita el gobierno ya se está preocupando por llevar insumos, ¿no? Sin embargo, al inicio nos agarró en curva. Y creo que parte de las defunciones han sido también por falta del EPP, ¿no? No tenemos ese equipo de protección personal que debemos utilizar para que nosotros podamos explorar un paciente. Y es que lamentablemente la población a veces cree o últimamente se ha mermado mucho el perfil médico. Se nos ha olvidado que el médico es como un soldado y tiene que estar al pie del cañón. Se nos ha olvidado y creemos que el que es médico gana millonadas y que entonces tiene la obligación porque ustedes nos dan de comer. Señores, no es así. Lamentablemente la situación médica en nuestro país, a nivel desde que entras a una carrera hasta que te tienes que especializar, es complicada. Y además, ahora, actualmente, los salarios no son los que eran hace 30 años. Y a esto le sumamos ahora el riesgo que tenemos que correr y que estamos corriendo por ustedes, porque nosotros, nuestra ética está comprometida a servirle a la población, a servirle a una sociedad. Sin embargo, no lo podemos hacer sin tener un equipo de protección personal. ¿Qué va a pasar si el día de mañana muchos de la población médica está en un panteón? ¿Qué va a suceder? ¿Quién los va a atender? ¿Qué va a ser de México sin médicos, sin enfermeras, sin nutriólogos, sin camilleros? ¿Qué va a ser de este país? Y me gustaría, doctor José Carlos Jiménez, preguntarle, sabemos que actualmente no hay ningún tratamiento como tal comprobado para COVID. Sin embargo, hay algunos protocolos que ya se están estudiando. ¿Cómo relacionarlo con el aporte de la medicina regenerativa? ¿Podemos hacer algo? Claro, miren, retomando un poco el tema, precisamente yo creo que la medicina regenerativa, sobre todo la biotecnología médica, tiene mucho que ver. Tenemos que entender todos nosotros que estamos enfrentando por primera vez una pandemia diferente a todo lo que hemos vivido. El SARS-CoV-2 o COVID es una enfermedad que no habíamos tenido de esta magnitud hasta hace 200 años más o menos, la última peste que tuvimos fuera, ¿no? A nivel mundial. Estamos volviendo a vivir algo así, solo que en esta ocasión tenemos algo a nuestro favor, que es los medios de comunicación. Por eso es muy importante que los medios de comunicación transmitan la información de forma adecuada y correcta, porque también la población sepa escuchar y se deje guiar no por el temor, sino por la razón. ¿Qué está sucediendo? Al tener una enfermedad que es tan contagiosa, tan violenta, también los médicos no estamos listos para enfrentarla. No tenemos el entrenamiento adecuado para entrar a un sistema de bioseguridad, que es lo que se nos está exigiendo en este momento. Ya en la medicina regenerativa quizás tenga un poco más de experiencia, porque está acostumbrada a trabajar en laboratorios biotecnológicos, donde se nos piden ciertos criterios de limpieza, desde la indumentaria, la vestimenta, el saber usar portar la mascarilla, el portar gogles, el colocarte
un traje especial, ¿no? Una protección adecuada para no contaminar. Creo que tenemos ese primer lugar que estamos teniendo. Y al no conocer esto, pues obviamente carecemos de ello. Pero no solamente carecemos de ello, sino que tampoco lo sabemos usar. Entonces probablemente se ve que muchos médicos que no estén capacitados en el uso de este tipo de infraestructura en bioseguridad también sean contaminados. Y aquí no vamos a tener nosotros más que, como bien decía la doctora, pues el compromiso leal hacia nuestra profesión y hacia nuestros pacientes, que ese es nuestro trabajo y eso nos debemos, porque es más allá que el dinero, es un motor personal, es algo que nos mueve a nosotros de manera interna a brindarnos de manera, pues, desinteresada en algunos casos, y en este momento es un tanto peligrosa, ¿no? Por las características que tenemos en la enfermedad. Con esto tampoco hay que satanizar algo. Tenemos que hacerlo, tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos bien, pero también estamos en la ayuda de la población. Porque si en una venta de carne nos dejan a nosotros sin insumos, yo veo muchas mascarillas de 95 un litro de carbón circulando en la calle, cuando nos hacen falta los médicos. Y lo voy a decir como lo pienso, también veo un mercado negro que está vendiendo ese tipo de insumos hacia la población y que nos roba recursos. Y nosotros somos los que vamos a enfrentar al final eso. Creo que el país, tenemos que ser como país una conciencia social muy importante, donde obedecer lo que se les está pidiendo es muy, muy importante. Ahora, en cuanto a los tratamientos médicos, estamos haciendo una cosa, como no nos ha dado tiempo en la medicina actual, en la medicina alópata, que es la convencional occidental que conocemos, de tener una vacuna o un tratamiento eficiente que esté demostrando que realmente es útil en el 100%, ya digamos el 100%, digamos el 70% de los casos, 60% de los casos, no lo tenemos, estamos teniendo que recurrir a herramientas de medicina alternativa. Y una de ellas es el reposicionamiento farmacológico. Muchos médicos en este momento no saben que el reposicionamiento farmacológico pertenece a esta rama de la medicina. ¿Qué es el reposicionamiento farmacológico? Es cuando nosotros tomamos un medicamento que sabemos que fue útil o que ya está utilizado y que lo utilizamos dentro de una patología donde pudiera tener un efecto terapéutico. Y dentro de esto pues ya tenemos muchísimos. Uno de ellos está, incluso viene en los documentos oficiales del tratamiento de COVID-19 en México, es la cloroquina o la hidroxicloroquina. El famoso Plaquenil, que también ellos se encargaron muchos de ir a comprar cuando lo utilizamos para otras enfermedades y esos pacientes hoy no encuentran su medicamento que necesitan. El Plaquenil no es profiláctico, ¿verdad, doctor? No es profiláctico. De hecho, es peligroso porque te baja las defensas. Solamente se puede justificar su uso cuando tienes la enfermedad, no para prevenir. Entonces, pero también tenemos el aciclovir, por ejemplo, es otro medicamento que está autorizado en los últimos protocolos. El oseltamivir que hemos usado para la influenza. También hay otro tipo de terapias ya más tecnológicas o tecnológicas como el uso de células troncales de tipo como terapia inmunomoduladora, que no curan la enfermedad, pero disminuyen los efectos inflamatorios secundarios y severos por el desarrollo de la enfermedad, por la misma manera de destruir el virus a los tejidos, ¿no? Donde pueden influir un poco. Sin embargo, ninguno de estos ha dado todavía un resultado. En todo el mundo se están buscando tratamientos que pudieran solucionarlo y no se vislumbra todavía un tratamiento efectivo, así como no se vislumbra todavía una vacuna. Entonces, los tratamientos surgirán conforme los médicos hayamos tenido la oportunidad de probar tratamientos y realizar protocolos clínicos con un adecuado seguimiento. Podemos intervenir de muchas maneras, porque se están utilizando ahorita medicamentos para el VIH, por ejemplo. Tenemos algunos medicamentos para el VIH y algunos medicamentos biológicos que se usan para disminuir la respuesta inflamatoria, por caso principalmente
unas proteínas que se conocen como citocinas, en este caso la interleucina 2, y pues es lo que está tratando de desarrollar en la actualidad. Sin embargo, el tratamiento sigue siendo muy sintomatológico y abordando las complicaciones que nos atacan. ¿Qué hay de la famosa plasmaféresis que ahora está en boga? Me parece que todavía, obviamente, no lo han comprobado al 100%, pero sí es algo que se está empezando a tratar de hacer, porque en China fue funcional ya prácticamente plasma, ¿no? Y colocárselo de un paciente que ya tuvo la enfermedad y que se recuperó. Sí, mira, ahí regresamos 100 años en la medicina desde un momento esto. ¿Por qué digo que regresamos 100 años? Este método es un método muy viejo. Es el método de la inmunización. Yo tomo los anticuerpos de alguien que tuvo la enfermedad, los modifico. En ese caso, ¿qué hago? Los aíslo a través de un proceso que se conoce como plasmaféresis o extracción de plasma y se los coloco aquí en la falta. Hago las pruebas correspondientes para ver si es capaz de tolerarlo, se las coloco y con esto hago que la respuesta inmunitaria mejore. Pero la enfermedad va más allá que eso. La enfermedad, ¿por qué va más allá que eso? Porque por un lado tenemos la infección misma y por otro lado tenemos la destrucción de los tejidos por la infección. Y por otro lado tenemos la respuesta inmunitaria ante esta destrucción de los tejidos, que es lo que viene un tercer factor muy importante, el que ahora estamos denominando cascadas citoquinas, que quiere decir que el cuerpo responde de una manera exacerbada ante la lesión, y hablamos de una lesión inflamatoria de tipo sistémico, que es la que está costando la vida al final. Pero al final no tenemos todavía una casuística de decir qué es lo que está costando la vida, si es uno en particular o si la suma de los tres. ¿Sí? Entonces todo eso se irá viendo conforme los resultados y desgraciadamente pues vayan teniendo enfermos para tratar. Doctor Roberto, el oseltamivir que utilizamos en H1N1 también tiene relevancia en este caso con COVID. No directamente, como ya mencionaba el doctor, son muchos los fármacos que se han estado utilizando. Regreso al punto de que es una enfermedad nueva, es una enfermedad que tiene 3 meses de existencia. Entonces, muchos de los tratamientos que se están utilizando hoy en día y que se van a utilizar en las próximas semanas, en los próximos meses, son tratamientos enfocados primordialmente a resolver la respuesta de nuestro organismo y ya después, cuando se encuentre uno específico, se va a utilizar. En el caso de oseltamivir, que no comentabas, es un tratamiento específico en el caso de influenza. Sin embargo, en este caso, por ser diferentes características del virus, se ha estado probando. Sin embargo, hoy en día no tenemos que sea el tratamiento tal cual. Y el tratamiento, como dice el doctor, tiene que estar bien habilitado. Uno es el virus, como bien dicen los químicos aquí, los maestros, y doctores en toxicología o biología celular. Otro es las complicaciones, y otro es lo que se nos puede agregar a esas complicaciones, ¿sí? A la respuesta inflamatoria que tenemos ahí. La plasmaféresis no solamente va, para volver rápidamente a esa pregunta, de que yo te coloque plasma de alguien, sino también va con respecto a que yo te retire la respuesta, yo te trate como seas un paciente con una respuesta inflamatoria sistémica en caso de una alergia o una enfermedad autoinmune descontrolada, y te retire todas esas citocinas del plasma, recambiándolo. Es decir, limpio la sangre y puedo colocar, y puedo con eso eliminar parte de la respuesta inflamatoria. Más no quiere decir que con eso estoy eliminando el virus, solamente la respuesta inflamatoria, que ya se ha demostrado que es muy dañina la enfermedad. Ok, doctor, pues creo que esto está aclarado. Y para cerrar el día de hoy, me gustaría que nuestro experto el día de hoy, como invitado especial, doctor Roberto Flores, nuevamente agradecemos su presencia. Para cerrar esta mesa redonda, ¿qué recomendaciones le podemos dar a la población en general para que evite el contagio del coronavirus? En primer lugar, recordar, iniciamos con esto, la sana distancia, el guardar un espacio referente a nuestros demás seres, compañeros con los cuales compartimos las actividades. Recordemos que hoy la mejor forma de estar unidos es guardar un espacio entre nosotros. Esa es la mejor forma. Segundo, recordar las medidas preventivas y de higiene que todos conocemos. Primordialmente, el lavado de manos. El lavado de manos
que ya se ha hablado mucho de la técnica, pero ustedes llegando a casa tomen suficiente jabón, se limpien totalmente las manos entre los dedos, las uñas, el dorso, las muñecas. Eso hacerlo varias veces al día les va a garantizar mucho. Segundo lugar, en el caso de las personas que tengan una enfermedad respiratoria, por favor, quédense en casa. Decíamos hace rato ya las características puntuales de cuándo se acudir. La mayoría de personas vamos a poder salir adelante de este padecimiento quedándonos en casa, sin tomar un tratamiento mágico, digámoslo así, ¿no? Algo que sea fantástico, no, porque nada más necesitamos quedarnos en casa cuando tenemos síntomas leves. Y por último, en el caso de aquellos pacientes que sí tengan un padecimiento, obviamente, ya mayúsculo, acudir a una unidad o reportarlo a como lo hemos comentado en el principio. Eso es importantísimo. Decíamos, la mejor forma ahorita de estar unidos y crecer es guardando un espacio. Antes de cerrar, nos comentaba usted que había una aplicación para seguir al estado de Puebla. ¿Nos podría compartir? Sí, si me dan 2 minutitos en lo que la busco y se las comparto. Mientras el doctor está buscando la aplicación, porque seguramente va a ser muy útil para muchos de nosotros, para muchos de ustedes que están en sus casas en estos momentos. Recuerden que también si tienen mascotas, es muy importante limpiar sus patitas con agüita y con jabón. Obviamente no le van a echar cloro porque vamos a afectar la piel de nuestros animalitos, pero sí es importante que utilicen agua y jabón para limpiar las patitas, sobre todo en las zonas donde están las huellitas de nuestros caninos o de nuestros felinos. Mientras tanto, los queremos invitar también a que acudan a consultas si ustedes tienen alguna patología, obviamente, aunque no esté relacionada con estos temas, aparato digestivo, cáncer, diabetes, hipertensión, etc. El Centro Médico Nacional de Biología Molecular pone a su disposición consultas en todo este tiempo que dure nuestra pandemia, en todo este colapso que tenemos que estar en casa, que la situación económica también nos está apretando un poco el bolsillo. Así es que también el Centro Médico, en apoyo a la economía de ustedes, está poniendo las consultas con total descuento. Así es que se pueden comunicar al 248-1851, 248-1851, agendar su consulta. Y si usted tiene síntomas respiratorios o fiebre o tos, recuerden que no es recomendable que acuda a consulta. Sin embargo, durante este tiempo podemos consultarlos a través de las plataformas que ahora existen virtuales. Así es que de igual forma pueden llamar al 248-1851 y con gusto el equipo de médicos que formamos parte del Centro Médico Nacional de Biología Molecular, pues los estaremos atendiendo por estas vías, por las redes, etcétera, plataformas que tenemos en nuestra institución. Y bueno, me parece que el doctor Roberto ya encontró el dato, así es que le voy a hacer eso de la mano. Ahorita por dificultades técnicas no puedo encontrar la aplicación, sin embargo yo creo que no hay ningún problema, ahorita la dejemos, hay unos enlaces que tengan ustedes, pero sí me gustaría proporcionar ese número de telefónico en el cual cualquier persona se puede comunicar. Es un número que está difundiendo nuestras autoridades en salud aquí en el estado de Puebla, que es el 802 COVID-19. 802 COVID-19. Pues de esta forma cerramos esta mesa redonda. Agradezco la presencia del doctor Roberto Flores Luna, nuestro invitado especial el día de hoy, el doctor José Carlos Jiménez Ortega, director del Centro Médico Nacional de Biología Molecular, a nuestros invitados también expertos en el área de diagnóstico molecular, laboratorio, biología celular, entre otras, doctor Julio César Rojo Velasco, maestro Emanuel Rojas Morales. Muchísimas gracias a todos ustedes que siguieron esta transmisión, que siguieron a Puebla, que el día de hoy tuvimos mucho viento hace un rato y algunos detalles técnicos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Soy la doctora Gemma Ruiz, coordinadora del Centro Médico Nacional de Biología Molecular. Reciban un abrazo de parte de nosotros virtual. Esperemos que todos ustedes se encuentren muy bien. Recuerden, quédate en casa. No lo olvides, quédate en casa. Muchas gracias.